Bien, ahora pasamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca o el pulso. Recordar que el pulso son los saltos palpables del flujo sanguíneo que se puede valorar en distintos puntos del cuerpo, como se ven en la imagen. Y si el pulso, por ejemplo, es más lento, rápido o irregular, esto altera el gasto cardíaco. Ya recordar que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un gasto cardíaco disminuido, esto se va a ver reflejado en que los pulsos van a ser muy débiles, ¿no? Va a ser difícil poder detectarlos a través de la palpación. Y aquí tenemos nuestra tabla recordatoria de cuál es el rango normal de la frecuencia cardíaca, tanto en el adulto como en el recién nacido, y sus respectivas alteraciones. Bradicardia cuando está disminuido y la taquicardia cuando está aumentado. Y bueno, recordar que en el recién nacido la frecuencia cardíaca se ausculta con un estetoscopio bajo la mamila izquierda durante un minuto. Bueno, con respecto a los factores que influyen también en la frecuencia cardíaca, tenemos, por ejemplo, el ejercicio, que un ejercicio a corto plazo va a aumentar la frecuencia cardíaca y en el caso, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento que están constantemente realizando ejercicio, están acostumbrando su cuerpo a este ritmo de ejercicio, a la larga va a generar una frecuencia cardíaca basal más baja, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio prolongado va a disminuir la frecuencia cardíaca. La temperatura también nos va a influir en la frecuencia cardíaca, ya que en estados de fiebre, de hipertermia, va a aumentar la frecuencia cardíaca y por el contrario, en casos de hipotermia, la frecuencia cardíaca va a disminuir. Las emociones también, por ejemplo la ansiedad, el dolor, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y por el contrario vamos a tener disminución de la frecuencia cardíaca si es que existe un dolor agudo que no se alivia y que va a repercutir en que se va a ver disminuida la frecuencia cardíaca. Hay fármacos también que nos va a cambiar el ritmo cardíaco, por ejemplo los fármacos cronotrópicos positivos como la epinefrina nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y por el contrario los cronotropos negativos, por ejemplo beta-adrenérgicos bloqueantes del canal de calcio nos va a disminuir la frecuencia cardíaca. Estados de hemorragia ya para compensar en cierto sentido va a aumentar la frecuencia cardíaca por esta pérdida de volumen sanguíneo. Los cambios posturales, ya estando de pie o sentado, nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y al estar acostado, tumbado, va a disminuir. Y las enfermedades pulmonares, ya que causan una mala oxigenación, por ejemplo asma o EPOC, van a aumentar la frecuencia cardíaca como medida compensatoria. En el recién nacido también podemos encontrar alteraciones de la frecuencia cardíaca. Ya podemos encontrar taquiarritmias, que esto significa que hay un aumento anormal de la frecuencia cardíaca y se clasifican dependiendo del sitio donde se generan estas arritmias. Que tienen que ver con el circuito del estímulo nervioso, el estímulo eléctrico del corazón. Entonces tenemos las taquicardias supraventriculares que cuando existe un foco ectópico por sobre el haz de His o este participa en el circuito de la arritmia. Tenemos la taquicardia ventricular en donde el estímulo anormal se genera por debajo del haz de His. Y en el caso de la taquicardia sinusal, esta es debido a factores, por ejemplo, a la anemia,
Cuadros de anemia pueden generar taquicardias sinusales, alteraciones hidroelectrolíticas, cuadros de sepsis o problemas respiratorios. Por el contrario, las bradiarritmias son aquellas que generan una frecuencia cardíaca bajo los 90 latidos por minuto, en donde el impulso cardíaco se genera normalmente, pero en una menor frecuencia. Bueno, tenemos por ejemplo la bradicardia sinusal, que esta bradicardia puede ser primaria debido a una patología, alguna anormalidad en el nodo sinusal. Ya, sin embargo, esto es muy raro, es poco frecuente en el periodo neonatal y se asocia mayoritariamente con inmadurez del sistema nervioso central. Por lo tanto, es más probable verlos en recién nacidos prematuros, es decir, aquellos que nacen antes de las 37 semanas de edad gestacional. Y las causas como patológicas de la bradicardia sinusal son productos de hipoxia y uso de fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Y tenemos otra entidad que es el bloqueo AB, o bloqueo atrioventricular, que en este caso hay una anormalidad del sistema de conducción del corazón. Ya existe una alteración en la transmisión de estos impulsos auriculares a los ventrículos y se produce una interrupción del pulso eléctrico proveniente del nodo sinauricular, lo que genera esta bradicardia. Y lo otro que pueden presentar los recién nacidos que nos va a alterar su frecuencia cardíaca son las cardiopatías congénitas, ya que las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón o de sus vasos que están presentes desde el nacimiento debido a un desarrollo embriológico anormal o que también pueden persistir después del nacimiento estructuras que en la vida fetal se consideran normales que posteriormente deben desaparecer. Y estas cardiopatías congénitas se caracterizan porque presentan deterioros bruscos y profundos en su condición clínica del recién nacido hemodinámicamente dentro de los primeros días de vida. Por lo tanto, se caracterizan por una hemodinamia inestable. Dentro de las cardiopatías congénitas hay un grupo que se subclasifican, pero para mencionarles algunos ejemplos, tenemos la tetralogía de Fallot, en el cual el corazón presenta 4 defectos, en el cual existe una comunicación interventricular, existe una estenosis de la válvula pulmonar, o sea, está más estrecha, hay una dextraposición de la aorta, es decir, que la aorta se posiciona directamente sobre el defecto ventricular septal y en vez de estar sobre el ventrículo izquierdo, como normalmente debería estar. Y también existe una hipertrofia ventricular derecha, ¿ya? O sea, hay un engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho. Y otra cardiopatía congénita, por ejemplo, tenemos la transposición de grandes arterias, en donde las dos principales arterias que transportan la sangre hacia el organismo, desde el corazón hacia el organismo, es la aorta y la arteria pulmonar. Estas están invertidas. Bueno, en esta imagen les presento un algoritmo que corresponde a un protocolo para detección de cardiopatías congénitas que se realiza a todos los recién nacidos que nacen, que se encuentran en el puerperio. Y este examen se realiza midiendo la saturación de oxígeno mediante un saturómetro, un oxímetro de pulso que se coloca en la mano derecha y en un pie del recién nacido. Y este examen, este screening no se debe de realizar antes de las 24 horas de vida e idealmente realizar a partir de las 48. ¿Ya? ¿Por qué no se puede realizar antes de las 24 horas de vida? Porque puede arrojar falsos positivos, es decir, erróneamente puede arrojar el que tiene una cardiopatía congénita, ya que dentro de las primeras 24 horas de vida aún existe este periodo de transición de la circulación fetal a la neonatal y la estabilización de los niveles de saturación de oxígeno a nivel sistémico, ¿ya? Y tampoco si nos sirven exámenes muy tardíos, ya que
pueden llegar a perder una oportunidad de atención, de una intervención oportuna antes del cierre del ductus arterioso. Entonces, dependiendo del rango de saturación de oxígeno que presenta el recién nacido, se va siguiendo este algoritmo, y en el caso que salga negativo, es decir, que el recién nacido no presenta cardiopatía, se puede ir de alta, y en el caso contrario se debe hospitalizar en la unidad de neonatología para su posterior estudio y tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían nuestras conductas y acciones como matronas y matrones frente a alteraciones de la frecuencia cardíaca? En el caso de una persona adulta, es importante siempre realizar una anamnesis, ¿ya? Para poder averiguar si es que presenta alguna patología cardíaca de base que nos está generando esta alteración, por ejemplo, las alteraciones del ritmo, si es que presenta diabetes mellitus, hipertensión arterial, si es que tiene hábitos dañinos como tabaquismo o presenta dislipidemia, sus hábitos alimenticios, si es que realiza o no ejercicio, si es que está tomando algún fármaco, y averiguar sobre los factores que nos puedan estar influyendo en la frecuencia cardíaca. Importante también realizar un examen físico completo y relacionarlos con los otros signos vitales. También debemos de tomar las muestras para exámenes, rescatar los resultados, informar al médico de ellos, seguir las indicaciones médicas si es que nos indica administrar algún fármaco, prepararlo, administrarlo. Si es que requiere administración de flebocrisis, también prepararla, administrarla, tomar, por ejemplo, electrocardiograma. Y luego de esto, realizar un control seriado desde la frecuencia cardíaca para evaluar si es que nuestras acciones han sido efectivas para poder llegar a una frecuencia cardíaca normal, y evaluar siempre la condición general del usuario o usuaria, y siempre finalmente registrar todas nuestras acciones. Importante también favorecer un ambiente tranquilo y de reposo, ya que podemos recordar que estados de estrés nos pueden alterar la frecuencia cardíaca, los estados de dolor también. Y en el caso ya más grave de un paro cardiorrespiratorio, ya aquí se debe iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar según las recomendaciones de la AHA, de la American Heart Association. Y en el caso del recién nacido, si es que en el caso, por ejemplo, de nuestro screening de cardiopatías congénitas haya sido positivo, se debe hospitalizar para su estudio. Ya estando hospitalizado en la unidad de neonatología, se tiene que tener una monitorización continua multiparamétrica a través de un monitor multiparámetro, que para ello se necesita electrodos para poder evaluar el trazado electrocardiográfico, controlar la presión arterial, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca constantemente. También debemos realizar un examen físico, evaluar su condición general, la coloración de la piel, si es que presenta cianosis o palidez, evaluar los pulsos periféricos, y en el caso de que el médico nos indique administrar fármacos endovenosos, por ejemplo, prostaglandinas, adenosina o drogas vasoactivas, para llegar a una frecuencia cardíaca normal. Importante también tramitar las interconsultas con el especialista de cardiología, también tramitar la toma de la ecocardiografía Doppler, si es que también nos indican radiografía de tórax. Y ya en los casos que requiera ya resolución quirúrgica, se debe preparar al recién nacido, ¿ya? Esto ya lo verán en un curso más avanzado, así que no voy a entrar en detalle. Pero en general, si hay que tomar exámenes, hay que preparar la piel, hay que coordinar pabellón.